Shabbat Shalom de la congregación Beit Tefila desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 19, y esta parashá se llama Terumá, parashá Terumá, y la encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 25, 1 al 27, 19. Y para esta palabra terumá, un significado más apropiado es ofrenda alzada o porción separada. ¿Qué hay en esta parashá de la terumá? Dice que detalla la orden de Yahweh a Moshe para que el pueblo ofrezca materiales como oro, plata, madera de acacia y muchos más para construir el Mishkan, que es el santuario, y sus utensilios, permitiendo así que la presencia divina habite entre ellos. E incluye diseños precisos para el arca, la mesa, la menorá y la estructura del santuario. Mayormente esto es lo que vamos a encontrar en esa parashá. Comenzamos entonces la parashá con el capítulo 25, versículos 2 al 3, donde dice: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata y cobre. Aquí la palabra usada para ofrenda en hebreo es terumá, que quiere decir un presente como ofrecido encima, especialmente en sacrificio o como tributo. También puede ser meser o ofrenda mecida o una porción o primicia. Es lo que, ¿verdad?, tiene mucho significado. Lo que nos muestra que esta ofrenda era diferente a las demás, y en especial en todos los sentidos, porque era para la construcción del Mishkan, del santuario y su mobiliario. Es decir, que la ofrenda no era dinero específicamente, ya que ésta se constituiría directamente en los materiales necesarios para la construcción del Mishkan. Y tenía también una motivación especial, porque se hacía según el corazón del que la daba. O sea que esto no era que, mira, tú dame, no. Esto era voluntario, una ofrenda voluntaria. Entonces hay una diferencia muy marcada entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo, el primero, ¿verdad?, es un acto de obediencia a la Torá, mientras que la ofrenda es un acto de amor y compromiso con el Creador y con su Torá. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno debe dar de acuerdo con lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Y hoy en día el concepto de ofrenda dista mucho del verdadero propósito por el cual fue establecido por el Creador. Y este pasaje en la Escritura es de los que más sabiduría encierra en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque Yahweh quiere bendecirnos, pero nosotros somos los que frenamos la inmensa bondad de Él. ¿Por qué? Porque una buena ofrenda va llena de gozo y va llena de alegría, y esto significa que debemos ser espléndidos al hacerla. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice: este es el punto, el que siembra escasamente también recogerá escasamente. Si tú eres mezquino en tu corazón, si tú dices: no, pero esto yo no voy a dar todo esto, yo voy a dar simplemente este pequeñito, pues así mismo tú vas a recibir, porque lo que tú das, tú recibes. Entonces esto nos enseña a ser abundantes con Yahweh a través de la solicitud que Él hace, pero no porque Él lo necesite, no, al contrario, porque tú y yo sabemos, ¿verdad?, tú y yo somos los que necesitamos ser abundantes con Él. Segunda de Corintios 9, 8 al 11 dice: además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre en todas las formas tengan lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Como dice el Tanakh, el dio generosamente al pobre, su sedacá permanece para siempre. O sea, que el que provee semilla para el que siembra y leña para comer,
suplirá y multiplicará tu semilla e incrementará la cosecha de tu sedacá. Serán enriquecidos en todas las formas. ¿Para qué? Para que puedan ser generosos en todo. Y por medio de nosotros la generosidad de ustedes provocará que el pueblo de qué? Gracias harán a Yahweh. ¿Ve? Si usted es qué? Si usted es escaso, escasamente recogerá. Pero si usted es abundante, abundantemente cosechará. Versículo 8 de ese capítulo 25 dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Anteriormente, como andaban en el desierto, no se había hecho un santuario. Yahweh entonces dijo: yo quiero un santuario para habitar entre ustedes. La palabra usada aquí en hebreo para santuario es mikdash, que significa lugar consagrado, sagrado o santuario. Lo que Yahweh le estaba ordenando al pueblo era que hicieran un lugar kadosh. Un lugar kadosh es un lugar santo apartado para uso exclusivo. Y este era el lugar en que el Creador se iba a encontrar con su pueblo para habitar entre ellos. ¿Qué pasa? Esta morada es una figura que Yeshua, porque Él habitó entre nosotros. La Escritura dice en Yohanan 1:14: y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su esplendor, un esplendor como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. La versión de la Escritura textual usa la mejor palabra en este sentido. Y quiero hacer una verdad. En Yohanan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó. Muchas escrituras dicen tabernaculizó entre nosotros, pero lo real es y habitó entre nosotros y contemplamos su Shekinah. En otra versión dice gloria, que gloria es esplendor como del unigénito del Padre, lleno de Hanan y de verdad. El diccionario de la lengua española dice: la palabra tabernaculizó no existe en el español estándar ni en diccionarios académicos. Eso es añadido. Basado en la raíz, podría ser una forma coloquial, dice, o arcaica, derivada de tabernáculo, cuyos sinónimos principales incluyen sagrario, capilla o templo. Aquí dice entonces la versión correcta: se hizo carne y habitó entre nosotros, y así contemplamos su Shekinah. Si usted busca en el diccionario de la lengua española, busca la palabra y usted va a darse cuenta que ahí no existe. En Nehemías 1:9 dice: pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplí, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los Shamayim, de allí yo los recogeré, los conduciré de nuevo al lugar que escogí para causar que mi nombre more allí. La frase "para que yo habite entre ellos" en hebreo es solo una palabra betohem, la cual hace referencia en su polivalencia a habitar dentro de ellos como individuo y no como tal a estar entre ellos como uno más del pueblo. O sea, el poderoso no iba a andar por allí en el pueblo con todo el mundo caminando, sino que iba a ¿qué? A habitar dentro de ellos. El versículo 9 dice: exactamente como te muestro el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Si hubiese sido un puertorriqueño, lo hace como él quiere. Pero Yahweh le dio instrucciones claras, precisas y concisas. Le dijo el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles exactamente como yo te lo estoy diciendo, como yo te lo estoy mostrando, así mismo yo quiero que tú lo hagas. O sea, que el diseño del santuario no fue de inspiración de Moshe, sino de Yahweh. Y esto nos muestra dos cosas. Número uno, que todos los requisitos materiales y demás accesorios fueron pensados y establecidos por Yahweh mismo, lo que lo convierte en una obra celestial y no humana, porque Yahweh dio las instrucciones de cómo tenía que hacerse.
Entonces, de la misma manera sucede con el creyente que no ha sido engendrado de carne ni de sangre, sino por voluntad del Altísimo, según Johanan 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Johanan 3:6 dice también: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del ruach, del espíritu, espíritu es. Número 2. El diseño de este santuario es una réplica de lo que hay en el Shamayim, el cual se va a manifestar cuando Yahshua regrese. Johanan describe en la revelación recibida del Shamayim un santuario celestial, en el que Yahshua funge como el Cohen Hagador. Cohen Hagador es sumo sacerdote, ¿verdad? En Apocalipsis, eso está en Apocalipsis, además tenemos este pasaje de Hebreos 8, 1 y 2, donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo Cohen que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los Shamayim, ministro de las cosas Kadosh y del verdadero santuario que eligió el Adón y no el hombre. Y sabemos, ¿verdad?, que Él está ahí como Él está intercediendo. Cuando dice entonces y del verdadero santuario que eligió el Adón, es importante conocer la palabra verdadero y cómo debe de ser entendida en la Escritura Sagrada. Ella debe de ser estudiada bajo la dimensión y la línea de pensamiento hebreo, no bajo la retórica de la filosofía griega que heredamos por los fenómenos históricos ya conocidos. En hebreo, verdadero nos muestra un modelo superior y de mayor propósito, así como la confirmación de los anuncios del pasado, dando cumplimiento a lo dicho desde la antigüedad. O sea que lo verdadero eleva. ¿Y eleva qué? Eleva lo dicho a su máxima expresión. Primera de Johanan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua el Mashiach, y este es el verdadero Elohim y la vida eterna. O sea que esto no quiere decir que había un Dios falso o sin valor antes de su venida. En griego, lo verdadero pasa a ser como concluyente, y cualquier otra cosa anterior pasa a ser falsa o ficticia. O sea que deja de ser y pierde completamente su valor. Todo pensamiento griego basado en nuevo o novedoso anula cualquier propuesta anterior y permite que llegue más lejos de esta, ¿verdad?, esta forma de pensamiento filosófico, ya que concluye, finiquita con lo que aún no debe de darse. ¿Por qué? Por caducado. Entonces veamos uno de los más grandes ejemplos de este terrible error expresado en Hebreos capítulo 8 y versículo 13 en diferentes versiones. Analicemos esto. En la Reina Valera dice: y al decir nuevo pacto da por viejo el primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Aquí aparece la palabra pacto. Cuando nos vamos a la Biblia de las Américas, dice: cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y en esta versión, pacto está, ¿verdad?, como en cursiva, como que no es un pacto, ¿verdad? En la King James Version dice: in that he said a new covenant he had made the first old, now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. O sea que la versión en inglés con número Strong no tiene número para covenant. También, ¿verdad?, aquí. Y al final dice que está listo a desaparecer. La Pechita dice: por lo cual que al hablar de uno nuevo, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Y esta no muestra sino la palabra nuevo, no dice pacto. La versión tradicional dice, al decir textual:
nuevo ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Al igual que la anterior, la palabra pacto no está en el texto. O sea que lo anterior confirma con mayor certeza que la palabra pacto o alianza es una añadidura por interpretación personal de cada traductor. El ajuste permite darle otro enfoque a este texto, el cual pertenece a un contexto de carácter y de servicio, ¿verdad?, de Kohanim, sacerdotal en el templo, en el Mishkan o santuario. Pero para efectos del ejercicio asumamos este contexto equívoco como si fuera una verdad. O sea que se refiere al nuevo pacto y a que el antiguo tiende a desaparecer. Y existe algo que ninguna de las versiones anteriores cambia en el desenlace y cierre de dicho capítulo, que está cerca, que está próximo, que está listo o a punto de desaparecer. Es decir, en forma que futura, porque esto quiere decir que todo lo escrito en la antigüedad está ¿qué? Vigente y no ha caducado. Matitiyahu, Mateo 5:17 dice: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Usted sabe cuándo eso va a desaparecer, cuando Yeshua venga, porque la Escritura dice que Él va a ser el que nos va a enseñar a nosotros. El versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El oro es símbolo de la divinidad, y esto hacía de este mueble el más precioso y especial de todo el santuario, puesto que era aquí donde la presencia de Yahweh se manifestaba. Shemot 25:22 dice: allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta, o sea, el propiciatorio del arca, desde entre los 2 querubín, los 2 ángeles que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Oiga, es interesante tocar este punto, pues de la misma manera llamado Yeshua, propiciatorio o caporet. ¿Por qué? Porque era la tapa que cubría el arca en medio de los 2 querubines. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Elohim ordenó como propiciación por su sangre, mediante la fe, la emuná, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Primera de Yohanan, de Juan 2:2 dice: porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yohanan primera de Yohanan 4:10 también dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Elohim nos amó a nosotros. ¿Cuándo? Primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que de igual manera esto hace de Yeshua el punto de encuentro de los hombres con Yahweh, el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Mire todo lo que uno aprende en estos textos. El versículo 16 de ese capítulo 25 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La palabra testimonio en hebreo es edut. Edut significa testigo o testimonio. Por lo que entendemos que lo que se pondría allí sería un testigo de la presencia de Yahweh y de sus hechos maravillosos. O sea que en el Aarón, en el arca, estaban ¿qué? Las tablas de piedra, una muestra del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Hebreos 9:4 dice: allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro, y en ella estaban una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Esto nos debe llenar de mayor inquietud al entender que el arca era la caja de madera de acacia cubierta en oro, en la que se depositarían las 2 tablas de piedra, el omer del maná y la vara de Aarón reverdecida, símbolo inequívoco de la Besorá completa o del evangelio completo. O sea, número 1, la Torá
representada por las dos tablas con los mandamientos, y eso era lo que estaba allí. Yahshua HaMashiach, representado por el Omer de Maná, el pan, el lejen que descendió ¿de dónde? Del Shamayim. Y el Ruah, el espíritu de resurrección, la combinación de los dos anteriores, representado en la vara ¿de quién? De Aarón, que reverdeció, o sea, la vara que resucitó. Entonces estos elementos estaban como testigos contra ellos, dice Devarim 31:26. Tomen este libro de la Torá, póngalo al lado del arca de la alianza de Yahweh su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Yahshua nos enseña en Yohanan, capítulo 12, versículo 48 a 50, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. ¿Por qué? Porque la palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado que el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Mashiach está en esto. Y notemos que a partir de esta aliyah, que la construcción del Mishkan, del santuario, se inicia de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. En el versículo 17 dice: harás una cubierta de oro puro, propiciatorio de 1 metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, este Mishkan hecho, ¿verdad?, nos damos de cuenta con la precisión que el Padre Celestial le dio a Moshe las instrucciones de lo que él quería, cómo lo quería, detalladamente. Por eso, ¿verdad?, dice que él, aquellos ebanistas que está allí, les dio que la sabiduría para ellos poder, ¿verdad?, lograr llegar a hacer lo que el poderoso quería y como él lo quería. Dice el 17: hará una cubierta de oro puro, que es el propiciatorio, de 1 metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. La idea de este propiciatorio era similar a la de un trono en el que la kabod, el esplendor o la gloria de Yahweh, se manifestaría. Y la palabra usada en hebreo para propiciatorio es kaporet, que quiere decir tapa o cubierta. Y esta palabra viene de la raíz kafar, que significa anular, aplacar, corregir, expiar, perdonar, reconciliar y muchísimas más. Por lo que podemos deducir que era en ese lugar en el que se apaciguaba la ira del poderoso por los pecados de su pueblo, y a su vez se otorgaba el perdón de esto. Entonces, de la misma manera, Yahshua fue propicio a nuestro pecado, o sea, es decir, que realizó la expiación de nuestros pecados para apaciguar la ira de Yahweh y otorgarnos el perdón. ¿Qué dice Rab Shaul? En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo es de Yahweh, dice, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con Él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Yahweh, el Mashiach, estaba reconciliando la humanidad a Él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Bendito sea el poderoso. Versículos 21 y 22 de ese 25. Coloca la cubierta, el propiciatorio, sobre el arca, después de depositar dentro del arca la alianza que te daré. Allí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de la alianza, todo lo que te ordenare tocante al pueblo israelita. Este propiciatorio simulaba un trono, tipificando el trono de Abba Kadosh, y era allí precisamente el lugar en el que él se manifestaba. Y una de las traducciones para propiciatorio, según las versiones en inglés, es Throne of Grace. Throne of Grace es trono de gracia. Y es a este mueble al que se refiere la escritura cuando dice en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 16:
Así que acerquémonos con confianza al trono de la Hanán, de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la Hanán, la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Así que acerquémonos, ¿verdad?, a ese trono para encontrar misericordia. El versículo 23 dice: harás una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Esta era conocida como la mesa de los panes de la presencia y simbolizaba la provisión de Yahweh. O sea que esta provisión tiene dos aristas: la provisión para el sustento diario del pueblo y la provisión para la ofrenda. O sea que, en otras palabras, Yahweh siempre proveerá tanto para nuestro sustento como para adoración en obediencia a Él. Importante también es para resaltar la mesa como altar y el espacio en el que el sustento provisto por Yahweh era separado, en otros lados dice santificado, pero separado en medio del lugar de los kadoshim, de los sacerdotes Kadosh, así como nuestro altar en el hogar es esa mesa comúnmente de madera a la que llamamos comedor. ¿Ve? Y ahí mismo, ¿verdad?, los que tienen comedor pues entienden este concepto de que había una mesa ahí. Éxodo 27:1 dice: el altar lo harás de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Ezequiel 41:22 también dice: el altar de madera de 3 codos de altura por 2 de longitud, también sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Yahweh. El versículo 31 dice: harás un candelero o un candelabro, esto se llama en hebreo menorá, de oro puro. El candelabro, la menorá, se hará labrado a martillo, su base, sus brazos, sus copas, cálices, pétalos serán de una sola pieza. Y aquí la palabra menorá no tiene traducción. ¿Por qué? Porque este era un objeto único. Algunas versiones lo traducen como candelero o candelabro, pero es erróneo llamarlo así. La menorá tiene 2 simbologías particulares. Número 1, la luz del mundo, la cual es Yahshua. Y número 2, los 7 espíritus de Yahweh. Así como lo cita Yohanan en el momento en que dice en Apocalipsis 4:5: del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Yahweh. Y estos espíritus también son nombrados en la escritura en Yeshayahu, Isaías 11:2, donde nos dice: el espíritu de Yahweh reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, y espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. En Número Bamidbar 8 también dice: dile a Aarón, cuando coloquen las lámparas, las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Apocalipsis 1:9 al 13 dice: yo, Yohanan, soy un hermano de usted y compañero que comparte los sufrimientos en el reino, porque nosotros vivimos un reino diferente. Dice: la perseverancia que viene de estar unido con Yahshua. Yo había sido deportado a la isla llamada Patmo por haber proclamado el mensaje de Yahweh y dado testimonio de Yahshua. Fui llevado en el Ruach en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, diciendo: escribe en un rollo lo que ve y mándalo a las 7 asambleas de Asia. ¿Cuáles son? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorot de oro, y entre las menorot había alguien como el Ben Hadad, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Eso lo dice en Apocalipsis también 1:20. He aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de las 7 menorot de oro. Las 7 estrellas son los malahí de las 7 asambleas mesiánicas,
Y las 7 menorot son los 7 asambleas o congregaciones, las keirot. También Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían los relámpagos, las voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los que, los 7 rujot del poderoso de Israel. Y entonces ahí es verdad que nos dice a nosotros, del Yohanan, en Apocalipsis 1:4, a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia, misericordia y shalom ustedes del único que es del que era y del que ha de venir, de los 7 rujot delante de su trono. ¿Qué son los 7 espíritus de Yahweh? Corresponden a la forma espiritual o intelectual que tiene el hombre de aprender del Creador. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de estas cualidades que ha recibido de Abba, ha podido concebirle y entenderle con el objetivo de poder desarrollar su parte espiritual. O sea que a Yahweh solo se le conoce a través de la creación, de sus obras grandes y portentosas, de su revelación al hombre que se acerca a él por medio de la adoración constante y temor reverente a su voluntad. ¿Por qué? Porque a Yahweh solo se le puede adorar en su misma dimensión. ¿En dónde? En espíritu. Por eso Yeshua dijo claramente en Yohanan 4:23, pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en Ruach Yemet, porque también el Padre, mira lo que dice, busca a los que son así para que lo adoren. Entonces nosotros sabemos que Elohim es espíritu. Yohanan 4:24 dice, Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea que a Yahweh no lo podemos ver materialmente con nuestros ojos, por lo cual no existe para el adorador un punto de referencia físico o material específico para dirigirse al poderoso. Solo se le adora a través de las mismas herramientas que él mismo nos da a través de su espíritu y estas cualidades invisibles, entendemos que al accionarle es posible ver su eficacia y sus manifestaciones. Dice Rab Shaul al respecto en Gálatas 5:22, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, emuná, humildad y dominio propio. Podemos decir entonces que los 7 espíritus de Yahweh son más exactamente como Isaías 11:1-2, pero un retoño brotará del tocón de Shai, un vástago germinará de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre el espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Zacarías 3:9 dice, pues mira la piedra que he puesto delante de Yahushua. En una piedra hay 7 ¿qué? Ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Yahweh Elohim Sebaot, y yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Apocalipsis 3:1 también dice, escribe el mensajero de la comunidad en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Y Apocalipsis 5:6, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim, enviados a toda la tierra. O sea que Yahweh le mostró a Moshe la forma de la menorá en Éxodo 25:31-38. Y la menorá debía de tener ¿qué? Tenía que tener 7 brazos, 11 flores, 9 botones y 22 cálices. En la Torá no está explícitamente escrita la altura de la menorá, pero implícitamente se calcula que tenía como entre 17 puños, dice. O sea que los 7 brazos de la menorá coinciden con las 7 palabras del primer versículo del libro de Bereshit, que es en Génesis 1:1. Las 11 flores de la menorá coinciden con el primer versículo del segundo libro de la Torá, que es Shemot 1:1. Los 9 botones de la menorá coinciden exactamente con la cantidad de palabras que contiene el primer verso del tercer libro de la Torá, Vayikra, Levítico 1:1. Los 17 puños de altura de la menorá coinciden exactamente con los 17 versos del primer texto del cuarto libro de la Torá, Bamidbar, Números 4:1.
y los 22 cálices de la menorá coinciden con la cantidad de palabras que tiene el primer versículo del quinto libro de la Torá, Devarim 1:1. O sea que también en Salmo 67 y su significado dice que este salmo tiene 7 versos, al igual que los 7 brazos de la menorá, 7 días de la semana, y esto fue ya referenciado en el Salmo 119, 130, que dice: el principio de tus palabras alumbra, Petach de Bareja y ahí. Los 7 días de la creación, los 7 candelabros de Hiddealú, o sea, de Apocalipsis, los 7 espíritus de Elohim, los 7 ojos de Elohim, mucho más que tienen que ver con el número 7, y las 7 menorot que Yohanan vio en Hiddealú, en Apocalipsis, suman 49 lámparas. También en el Salmo 67 existen 49 palabras desde el primer verso. Cada palabra conecta con cada día del conteo del Homer. O sea que el verso 4 tiene 49 letras, una para cada día, y siendo este verso la parte central de la menorá. Existen 216 letras dentro del Salmo 67, Tehilim. O sea que este número corresponde al total de la suma del nombre de las 72 letras. Éxodo 14, 19 al 21. Usted lo puede leer ahí también. Y en los escritos de la sabiduría judía se compara la cabeza humana con la menorá del santuario. La menorá tenía ¿cuánto? 7 lámparas en las que se colocaba el aceite. El aceite utilizado en la menorá correspondía a los mojín. Mojín eran poderes intelectuales, mientras que las 7 lámparas representaban las aberturas de la cabeza: 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios de la nariz y la boca. O sea que enseñan los sabios que las 7 lámparas, las aperturas de la cabeza, solo pueden irradiar luz divina si son ¿qué? Dirían en otras santificadas, si son separadas, si son apartadas. Mientras la santificación o la separación de estas lámparas puede lograrse siguiendo las siguientes pautas. Los ojos evitando mirar el mal y la tentación, o sea, prestando atención y viendo el bien en todas las cosas. Y usted puede encontrar eso en Matitillahu 6, 22 al 23, segunda de Pedro, segunda de Kefas 2:14 y primera de Yohanan 2:16. Los oídos, escuchando al poderoso y evitando escuchar la calumnia y un hablar malvado, teniendo fe en la palabra de Yahweh oída y eliminando los pensamientos heréticos. Proverbios Mishle 23:19. La nariz, buscando que el temor del Shamayim, del cielo, percibir como y se inspirará en el temor de Yahweh. Isaías, Yeshayahu 11:3, Proverbios 3:13 y Proverbios 4:5 al 9. La boca, diciendo la verdad, apartándose de la mentira, utilizando palabras para construir en lugar de herir o dañar a los demás, como también bendiciendo constantemente el nombre sagrado y a los demás. Romanos 12:14 dice: bendecid y no maldigáis. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Pasamos al capítulo 26, versículo 6, donde dice: y a 50 ganchos de oro, y paré a los paños unos con otros con los ganchos, de modo que la morada desde una sola quede de una sola pieza. Independientemente de que el Mishkan estaba compuesto por muchas piezas, eran estos broches los que garantizaban que hicieran una unidad tan perfecta para que formara una sola pieza. Lo mismo sucede con el reino de Yahweh. A pesar de que somos muchos, somos ¿qué? Un cuerpo. Y a pesar de que somos 12 tribus, somos una sola nación. Y a pesar de que estamos dispersos desde hace 2800 años, el poderoso nos ve como un pueblo. O sea que nos conoce a cada uno por nombre, como dice la Escritura en el Salmo Tehilim 147:4. En cuenta el número de las estrellas, o sea, Abacadosh las cuenta, él cuenta el número de las estrellas y da su nombre a cada uno. Usted ha mirado para los Shamayim, usted ha visto cuántas estrellas hay en los Shamayim, y todas esas estrellas tienen nombre.
porque el texto dice que Yahweh cuenta las estrellas y a todas le pone nombre. Así que cuando usted mire para el cielo y ve una estrella, mira a ver si ve mi figura en ella. ¿Okay? Así son las estrellas, con nombre. Cada una de esas estrellas tiene un nombre. Según tienes tu nombre, Él también le pone nombre. En el versículo 14 dice: y haz para la carpa una cubierta de pieles de carnero teñida y una cubierta de pieles de tahash más arriba. La piel de carnero teñida de sangre representa a Yahshua y su sacrificio expiatorio. Apocalipsis 19:13 dice: estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh, Yod-Hei Vav-Hei. No olvidemos que la sangre es ¿para qué? Para expiar los pecados. Y en este lugar de la escritura se hace una referencia directa entre la sangre del cordero y la palabra de Yahweh. O sea, con el fin de ¿qué? De darnos una idea clara de que aquellos pasajes son alegóricos y guardan implícitamente la unidad de estos elementos. La sangre redentora, ¿quién? Yahshua. La palabra de Yahweh, los mandamientos y la Torá. Dice en Apocalipsis 14:12, aquí se requiere la perseverancia de los Kadoshim. O sea que usted tiene que perseverar, mantenerse perseverando. Y dice, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. O sea que esta combinación de términos es muy sutil en toda la escritura y es la que más debemos estimar como valiosa, porque la fórmula completa de la nueva vida que un creyente debe mantener día a día. Yahshua, nuestro Redentor mismo, nos dice en Yohanan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y en Yohanan 14:23 dice, Yahshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Mire qué cosa tan espectacular. 29, el versículo 26-19. 26-19. Y harás 40 bases de plata bajo los 40 tablones, 2 bases bajo un tablón para sus 2 espigas, y 2 bases bajo cada uno de los siguientes tablones para sus 2 espigas. La madera representa la humanidad, es decir, al hombre. La plata representa la justicia sobre la cual debe estar basada la vida del hombre. En otras palabras, la base fundamental de un siervo de Yahweh debe ser la justicia. Y este principio se observa plenamente en la persona de Yahshua. Isaías, Yeshayahu 32:1 dice, miren, un rey reinará en justicia y los ministros gobernarán con derecho. Entonces, aprovechando este momento en el que vemos la interpretación profética de la madera con respecto a la humanidad, podemos traer entonces a memoria la representación de la roca en Yahshua HaMashiach. O sea que la escritura nos habla de 2 altares, uno de piedra y el otro de madera, dándonos a entender 2 propósitos diferentes en las ofrendas que allí se presentaban. Éxodo 20:25 dice, me haces un altar de piedra, no lo construyas de piedras labradas, porque al emplear tu herramienta en él, lo habrás profanado. O sea, allí no había ningún tipo de instrumento para hacerlo. Aquí entonces el poderoso da las instrucciones de cómo debe ser este altar, lógicamente para presentar ofrenda a Yahweh, y estas ofrendas eran los sacrificios de animales que tenían una referencia directa con la expiación de los pecados. Y por otro lado dice en Éxodo 27:1, Shemot, harás el altar de madera de acacia 7,5 pies de largo, larguísimo, y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Entonces aquí habla de otra estructura diferente con el mismo título de altar, pero de madera, que a su vez conecta de forma directa con el libro de Yehezquiel 41:22 dice,
El altar era de madera de 5 1/4 pies de altura y 3 1/2 pies de largo. Su largo y pared eran también de madera. Él me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. O sea que este es un altar de madera que representa a la humanidad, al hombre que ha sido establecido en cada uno de los hogares por un verdadero israelita para representar o para presentar su ofrenda de obediencia en el tiempo señalado. Cuando en Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Hamatzot, Omer Reshit, Shavuot y Yom Teruah. O sea que alguno podrá decir, pero hacen falta la fiesta de Yom Kippur y de Sukkot, pero no, puesto que en Yom Kippur es ayuno y en Sukkot se come afuera en el patio los que hacen, ¿verdad?, la cabaña. El versículo 28 dice, el travesaño central a la mitad de los tablones correrá de un lado a otro. Esta barra es especial, puesto que pasaba por el medio de las tablas, es decir, perforándolas y sujetándolas unas a otras. Y de la misma manera debemos estar unidos los unos a los otros como un solo cuerpo. O sea que esta barra simboliza la obra que Yahshua hace en sus hijos para que seamos uno, ya que como él mismo lo dijo en Yohanan capítulo 17, versículos 20-21, oro, y no es de oro, sino de orar, no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí, por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tu Padre estás unido a mí y yo contigo, oro que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La palabra. Versículo 31 al 33 de ese capítulo 26 dice, harás una cortina de tela azul, tela púrpura y tela escarlata y de lino fino torcido, tendrás un diseño de querubines bordado en ella, cuérgala en 4 postes de madera de acacia, enchapados en oro y con ganchos de oro, se ha fijado en 4 bases de plata. Cuelga la cortina debajo de los ganchos y lleva allí el arca de la alianza detrás de la cortina, de modo que la cortina te sirva de división entre el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim, o sea, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo era especial, puesto que dividía el lugar Kadosh del lugar Kadoshim y tenía colores particulares, o sea, azul que representa la divinidad, púrpura que representa la realeza y escarlata que representa el sacrificio de Yahshua. Además contenía lino, el cual simboliza la pureza, y era detrás de esa cortina el lugar en el que se encontraba el arca, en el que se manifestaba la misma presencia de nuestro Abba Kadosh. Pasamos al capítulo 27, versículo 1, donde dice, harás el altar de madera de acacia de 2,25 metros de ancho y 2,25 metros de largo. El altar ha de ser cuadrado y 1,25 metros de alto. Aquí estamos en presencia del conocido altar de bronce. El bronce, que es símbolo del juicio, recubría la madera de acacia, y era en este lugar en el que una víctima inocente sufría el justo juicio de Yahweh en lugar de ¿quién? Del hombre. Y este lugar representa el sacrificio expiatorio que Yahshua hizo, ¿verdad?, en favor de su pueblo. Y al ver los elementos con los que se construía este altar, vemos una vez más la madera como representación de la humanidad. O sea que ese fue el madero que Yahshua cargó con la humanidad. Y aquí conectamos a Yahshua con el juicio que él recibió en sí mismo, el juicio y su respectiva condena. ¿Por qué? Porque él la recibió en sustitución de ¿qué? De nosotros, pagando en su cuerpo la deuda que nosotros debíamos haber pagado. El versículo 16. Y para la puerta del atrio una cortina de 9 metros de tela azul púrpura y escarlata y lino fino torcido, con labor de bordado, con sus 4 postes y sus 4 bases. No quiere decir que la entrada también reflejaba los colores distintivos de todo el Mishkan. Si observamos bien, este patrón es repetido en todas las entradas de los diferentes niveles de Kadushá establecidos en el Mishkan. O sea que la entrada al atrio por la que ingresaba todo israelita,
la entrada del lugar Kadosh por la que ingresaban los Kohen que ministraban y la entrada al lugar Kadosh Kadoshim por la que entraba solo el Kohen Gadol. ¿Cuándo? Una sola vez al año. Shabbat Shalom, Sof Shavuot.